Bienvenidos. Hoy vamos a analizar uno de los mundiales más extraños y recordados de la historia, Italia 90. Un torneo que, de verdad, estuvo lleno de contradicciones que lo hicieron, a su manera, inolvidable. Y para empezar, un dato que lo dice casi todo, 2,21. Ese fue el promedio de goles por partido, el más bajo de la historia, vamos, que a nivel de goles fue el mundial más defensivo que se ha visto nunca. Y aquí viene la gran pregunta. Si las estadísticas dicen que fue, digamos, aburrido, ¿por qué se nos ha quedado grabado a fuego en la memoria como un torneo épico? Bueno, pues vamos a desgranarlo. Para entenderlo hay que viajar a ese momento, un mundo que estaba cambiando por completo, una Italia que vivía el fútbol como una religión y una banda sonora que todavía hoy nos pone la piel de gallina. Pero bajo toda esa fiesta en el césped, la historia era otra. Y es que la ironía es tremenda. Mientras el mundo derribaba muros, en el fútbol parecía que se levantaban. Los equipos jugaban con un miedo atroz a perder, con tácticas súper conservadoras que, claro, llevaron a esa sequía de goles. Pero ¿qué pasa cuando el fútbol se vuelve tan táctico y cerrado? Pues que se crea el caldo de cultivo perfecto para que salte la sorpresa. Y vaya si saltaron sorpresas en Italia 90. El partido inaugural ya fue toda una declaración de intenciones. Por un lado, la Argentina de Maradona, la campeona del mundo. Por el otro, Camerún, los Leones Indomables, un equipo casi desconocido. Nadie, pero nadie se esperaba lo que iba a pasar. El arma secreta de Camerún, además, es una historia increíble. Se llamaba Roger Milla, un delantero de 38 años que ya estaba retirado, tranquilamente, en la isla de Reunión. Tuvieron que convencerlo para que volviera con una llamada del mismísimo presidente del país. Casi nada. Y claro, después de dar el campanazo contra Argentina, Milla se convirtió en la estrella. Salía del banquillo, marcaba goles decisivos y nos regalaba ese bailecito mítico en el banderín de córner. Llevó a su país a hacer historia, primera selección africana en unos cuartos de final. Pero ojo, que Camerún no estaba sola en esto de romper pronósticos. Al otro lado del Atlántico, un país que debutaba en un mundial, Costa Rica, estaba viviendo su propio sueño. Es que es increíble. En un grupo con selecciones como Brasil o Suecia, contra todo pronóstico, los ticos consiguieron pasar de ronda. Se ganaron el corazón de todos los aficionados al fútbol. Y mientras los pequeños se hacían gigantes, la gran campeona, Argentina, sufría lo indecible. Pero en medio de ese sufrimiento, estaba a punto de encontrar un héroe en el lugar más inesperado. La historia de Sergio Goycochea es de película. Antes de empezar el Mundial, su gran ilusión era, pedirle a sus padres que grabaran los partidos en vídeo por si acaso, en algún momento, la cámara enfocaba su nombre en el banquillo de suplentes. Pero el destino a veces es así. Una lesión gravísima del portero titular, Pumpido, le da la oportunidad de su vida. Y a partir de ahí se convierte en el gran protagonista del torneo. Un auténtico especialista en parar penaltis que, tanda a tanda, llevó a Argentina hasta la final. Es que el camino de Argentina a la final no fue precisamente un paseo, fue un ejercicio de pura supervivencia, ganando por la mínima, empatando y sufriendo en 2 tandas de penaltis agónicas, que resolvió su nuevo héroe bajo los palos. Aquella selección era un equipo que lo fiaba todo a la garra, a la picaresca, a la resistencia. De hecho, su trayectoria dejó momentos tan polémicos como el famoso incidente del agua bendita contra Brasil, donde supuestamente le dieron un bidón con somníferos a un jugador brasileño. Y con todo esto llegamos a la gran final. El escenario perfecto, la revancha de la final del 86. Argentina contra Alemania Federal. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero a diferencia de la final de México, esta fue un partido feo, trabado, muy bronco y se decidió, como no podía ser de otra manera en este mundial, con una jugada muy polémica. Un penalti a favor de Alemania en los últimos minutos. Y la imagen que ha quedado para la historia de ese mundial, la que lo resume todo, no es la celebración alemana. Son las lágrimas de un Diego Maradona desconsolado, que había llevado a un equipo lleno de problemas hasta la final, prácticamente solo. La final fue un final amargo, desde luego. Pero el legado de Italia 90 va mucho más allá de ese partido o de su fútbol defensivo. De hecho, es curioso, pero todo ese juego conservador tuvo una consecuencia que cambió el fútbol para siempre. La FIFA, harta de ver a los equipos perder tiempo cediendo el balón al portero, cambió la regla. Desde entonces, los porteros no pueden cogerla con la mano. Al final, el verdadero impacto del torneo está en las historias, en héroes que nadie esperaba como Totò Schillaci, que empezó como suplente de Italia y acabó siendo el máximo goleador. Y por supuesto, en esas selecciones pequeñas que se atrevieron a soñar. Porque, si lo pensamos fríamente, del juego en sí, de los partidos, quizás nos acordemos de pocos momentos brillantes. Pero la sensación, la emoción de aquel verano, eso se quedó grabado para siempre. Y quizá nada lo resume mejor que su himno,
un verano italiano. El fútbol fue lo que fue, sí, pero el sentimiento de aquellas noches mágicas es eterno. Y al final, Italia 90 nos deja esa pregunta en el aire. ¿No serán precisamente los torneos más imperfectos, los más sufridos, los más polémicos, los que al final forjan las leyendas que de verdad nunca se olvidan?